Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia, y luego lo haremos con José Antonio Gil Yepes, presidente de Data Análisis. Muy buenas tardes, Tomás. ¿Cómo te va? Vladimir, ¿cómo te va? Bueno, bien. Todo bajo control, en apariencia. De Lampa. Bueno. Tomás, el Partido Primero Justicia está a la expectativa, como buena parte del país, con respecto a lo que va a pasar con el diputado Juan Carlos Caldera. Sí. Mañana es la audiencia para el tratamiento del caso del diputado Juan Carlos Caldera. ¿Qué crees que va a pasar mañana? Bueno, mira, yo creo que vamos mañana a un evento que me hace recordar lo que ocurrió con María Aranguren o con Richard Mardo cuando fuimos al Tribunal Supremo de Justicia, y que uno siente una profunda vergüenza de cómo se ha llegado a politizar la justicia en Venezuela de la forma como se ha hecho. Un país que ve como todos los días, cada 20 minutos, una persona pierde la vida de forma violenta, y que el 92% de quien comete un delito en Venezuela no es castigado, y sin embargo vemos a una sala plena del Tribunal Supremo de Justicia llenar una jornada de trabajo para ver cómo le quitan la inmunidad parlamentaria a un diputado que fue electo por el pueblo, pero además que tiene ya más de 2 años y medio con este caso, que ha sido demostrado una y otra vez. Hoy lo volvió a demostrar Juan Carlos en unos videos que presentaba, que fue un video totalmente organizado y montado, donde quien conversa con él es un miembro de la Fuerza Armada Nacional, que lo utilizan para que actúe como supuesto asistente de un empresario a través de una vinculación que hizo un diputado de la oposición, Eleodoro Quintero, y este señor Eric Peña, que es miembro de la Fuerza Armada, se hace pasar por asistente del señor William Ruperti para decirle, bueno, le están haciendo un aporte a su precampaña electoral, que por cierto, por una cantidad muy baja. De eso hicieron toda una novela. El diputado Chávez, que fue el que lo denunció, decía en su momento que ese era dinero que podía provenir del narcotráfico. Después se dan cuenta de quién es el empresario que está absolutamente vinculado con el gobierno, y entonces dicen que no importa de dónde venga, que lo que importa es el hecho noticioso. Pero luego de eso, él mismo ha podido demostrar que no era asistente de Ruperti, sino que era una persona, el mismo Caldera, que era una persona que actuaba a través de las órdenes del SEBIN, de la DIN, y a ninguno de ellos han sido llamados. Resulta que el único de ellos ha sido, que tiene inmunidad parlamentaria, Juan Carlos Caldera, y la investigación de la Fiscalía, donde se ha podido ver que el video es totalmente manipulado, que el video tiene cortes y además transcripciones que son falsas, que se ha podido demostrar que que fue grabado por funcionarios del gobierno nacional, de la DIN o del SEBIN, que está involucrado un empresario que tiene vínculos con el gobierno. ¿Cómo es posible que a ninguno de ellos se les haya llamado para investigarlo? Que hay un diputado que está una grabación clarísima, ahí que la de Eleodoro Quintero, donde dice, mira, yo voy a traer a Juan Carlos Caldera, insiste, por cierto, en el mensaje que es un tipo honesto y que tenga la garantía que cualquier aporte que se haga va a ser un aporte que él lo va a utilizar para su campaña o para su labor social, pero que dice que de esa forma pueden llegar a tener un acceso hacia Enrique Capriles. Todo eso que ocurrió configura claramente una olla que se montó y se anunció un mes antes del proceso electoral para afectar la campaña de Enrique Capriles. ¿Actuó correctamente Enrique Capriles cuando ordenó prácticamente la exclusión de Juan Carlos Caldera, tanto de la campaña como del partido? Mira, fue un momento muy confuso de un video donde se veía, no se hacía mayor explicación, y él responsablemente lo que hizo fue retirar, poner a un lado a Juan Carlos Caldera, quien tenía que hacer una explicación de lo que había ocurrido. Yo recuerdo perfectamente, Vladimir, porque fue un hecho que a nosotros nos afectó muchísimo, que yo salí del comando de Enrique Capriles y me fui a un canal de televisión donde tenía una entrevista en vivo, justamente en ese momento, y recibí la llamada de Juan Carlos Caldera, quien me pidió como militante de Primero Justicia separarse de su cargo y de su militancia para poder asumir su defensa y explicarle al país. Creo que fue lo más responsable que Caldera hizo, y una de las cosas que uno tiene que valorar aquí en política es que ha dado la cara, nunca se ha escondido. Al otro día hizo una rueda de prensa, explicó con pelos y señales lo que había ocurrido allí. Se dio claramente que no había ningún tipo de delito. Cada vez que ocurre algo, cuando iba a salir la grabación de Mario Silva, ese mismo día le reactivan el caso a Juan Carlos Caldera. Y han sido 2 años de persecución en la que su vida familiar, su vida personal, su vida política se ha visto afectada. Y ahora, frente a todo lo que está ocurriendo, pues vienen otra vez y arremeten contra él en lo que pareciera ser toda una cuestión montada para afectar al Estado Miranda y a quienes son sus líderes absolutamente legítimos. Enrique Capriles,
Carlos Ocariz, a quien también el Tribunal Supremo de Justicia le monta una olla, en vez de generar toda una discusión en el país sobre lo que está ocurriendo con el tema de la basura, por ejemplo, a uno de los que ha sido más eficiente y que más recursos le ha invertido, pues también le montan una decisión absolutamente política. Y por supuesto Juan Carlos Caldera, que es el diputado por ese sector. Mañana vamos a acompañarlo entendiendo que es una forma también de resistencia y de dignidad frente a una justicia totalmente politizada. Vamos con el pueblo de Petare y Juan Carlos cuenta con nosotros en todo caso porque nosotros lo que tenemos es que erradicar del país la persecución política y que no signifique jamás pensar distinto un mecanismo bajo el cual el gobierno utiliza las instituciones y el poder para tratar de arrodillar a quienes tenemos derecho a luchar por un país distinto. ¿Cómo cambia este caso las políticas tanto de Primera Justicia como de la MUD en su conjunto frente al gobierno? ¿Cómo puede impactar esto? Mira, es que yo creo que al final esto no es más que un mecanismo que siempre utiliza el gobierno para tratar de desviar la atención de los graves problemas nacionales. Un país donde el 82% de los venezolanos no se sienten conformes con lo que está ocurriendo, donde el 67% de los venezolanos responsabiliza a Nicolás Maduro de la crisis que hoy tenemos, donde la gran mayoría siente que el mayor problema que tiene no es solamente la inseguridad, o sea, no saber si llega vivo a su casa, sino el no tener alimentos, el no tener medicinas, el tener que hacer colas para todo, donde una inflación que es la más alta del mundo se come el dinero de los venezolanos. Pues el gobierno, en vez de afrontar esa crisis y de asumir el descalabro de la gestión que tienen y de abrir un gran diálogo nacional para ver cómo se pueden buscar mecanismos bajo los cuales podemos enfrentar una crisis que es responsabilidad de ellos, tratan de desviar la atención, como hace típicamente gobiernos autoritarios, es buscar entonces a través de la persecución política y de la polarización política que los venezolanos dejemos de hablar de lo que todos los días estamos pasando. Y uno que recorre el país entero, Vladimir, yo que me la paso viajando por toda Venezuela, yo me he quedado asombrado cómo este gobierno ha logrado igualar la vida de los venezolanos, pero igualarla hacia el caos. Es decir, lo que tú ves en Mérida, o ves en Yaracuy, o ves en Zulia, es lo mismo que ves en Puerto Ordaz, o es lo mismo que ves de repente en Puerto La Cruz, o es lo mismo que ves en todas partes. Gente que se queja de no tener luz, que se le va la luz todos los días, gente que se queja de no tener agua potable en pleno siglo XXI. Todavía recuerdo a Aristóbulo Istúriz decir en la Asamblea Nacional que esta era una revolución que le había llevado agua potable a todos los venezolanos. La desconexión es absoluta. Es un país donde todo el mundo se queja que las medicinas no le alcanzan. Mira, en Barquisimeto conseguí una señora que venía de Acarigua, de recorrer todas las farmacias de Acarigua y casi se desmayaba porque no encontraba la medicina para que su hija dejara de convulsionar. Un país que está viviendo esa crisis no merece un gobierno que desvíe la atención en la persecución política. Y la agenda nuestra no puede cambiar. Por más persecución que haya, la agenda de la MUD y la agenda de Primera Justicia tiene que ser salir a la conquista de ese 82% de venezolanos. Tomás, inclusive principalmente a los que votaron por Nicolás Maduro y hoy están decepcionados. ¿Se correspondió a la marcha que ustedes realizaron el pasado sábado con las expectativas que tenían? ¿Habían llamado a una gran marcha? Mira, habíamos llamado a una gran asamblea. Yo creo que fue una asamblea donde mucha gente asistió. Fue la primera actividad de calle después de todo lo que ocurrió a principios de año, que fueron eventos de mucha confrontación, donde se generó hechos violentos que todo el mundo lamentó. Yo creo que fue un buen mecanismo de empezar a calentar lo que tiene que ser la protesta cívica y pacífica, pero creo que el reto más importante de la unidad no es hacer grandes concentraciones, sino desplegarnos por todo el país. Cuando tú recorres un barrio, una comunidad, y hablas con la gente y le presentas a un dirigente comunal de tu partido o de la unidad que está allí para acompañarlos y orientarlos, esa gente siente que alguien les está hablando de sus problemas y que los está acompañando. Porque la dirigencia política no puede ser una dirigencia que habla desde un estudio de televisión o desde la ciudad capital, sino que tenemos que tener la responsabilidad de recorrer todo el país, porque la realidad que se vive en el interior del país muchas veces no se parece a la que se vive aquí en Caracas. Entonces, nuestro gran reto como movimiento político, la unidad democrática, es poder salir a la conquista de ese otro 40% que, no estando de acuerdo con lo que está ocurriendo con el gobierno o con su situación personal, necesita tener una bandera, necesita sentir que hay gente que lo representa y que nosotros podemos hacer ese cambio. Por eso yo creo que nosotros tenemos que desplegarnos por toda Venezuela y es la principal ruta que tenemos ahora con Chodo Turrialba como secretario ejecutivo. Se acaba de instalar el comité de postulaciones para la selección del nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Primera Justicia con respecto a este hecho? Ya venimos con Tomás Guanipa.